Ya, entonces vamos a explicar un poquito brevemente lo que es las dependencias funcionales y para qué sirve. Generalmente, cuando ustedes o cualquier persona crea una base de datos, suele tener datos que cree que necesita. Por ejemplo, acá esta es una tabla de direcciones de una tienda, un comercio, digamos, que tiene su propio gerente. Y tiene aquí el nombre del gerente y el sexo del gerente. Entonces, todo esto está súper bien. El problema es que aquí hay datos repetidos, hay redundancia de datos. Por ejemplo, aquí solo marqué uno, pero hay muchos datos repetidos. Acá tenemos a Camila con el ID de gerente y el sexo. Obviamente todo esto debería ir en una nueva tabla. Pero por el momento no lo vamos a hacer. Esto se hace en la primera forma normal. Entonces la dependencia funcional nos ayuda a capturar este tipo de duplicidades. Más con la parte de lógica en esta parte. Entonces, una dependencia funcional no es nada más que una relación entre atributos. Puede ser entre un atributo, entre dos atributos, entre muchos atributos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, esta indicación de A implica B, podemos entenderlo de esta manera. Por ejemplo, A puede ser una fecha de nacimiento y B una edad, por lo que B depende o tiene una dependencia funcional de A, porque una edad siempre está relacionada con la fecha de nacimiento. Al igual que esto puede haber muchos otros ejemplos, por ejemplo, que la dirección de un domicilio depende de la ciudad y entre otras cosas. O sea, las dependencias funcionales también tienen que tener sentido según su base de datos. Y podemos decir que A es un determinante y B es dependiente. Ya, acá tenemos un ejemplo ya con las tablas. Por ejemplo, tenemos ID sucursal, dirección, teléfono. Generalmente nosotros cuando hacemos ejercicios vemos X, depende Y, Z y muchas veces nos confundimos, varía o bueno, no sabemos qué estamos haciendo. Solo tienen que entender que todo eso representa a una tupla, un dato en una base de datos. Por ejemplo, ID sucursal, desde ID sucursal pueden llegar a dirección, teléfono y ID gerente. Es decir, todos estos atributos dependen funcionalmente de ID sucursal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo el ID sucursal, por ejemplo, 6, yo puedo llegar a saber en qué dirección está el teléfono y el ID del gerente. Mediante el ID sucursal podemos llegar a todos estos datos, por lo cual estos atributos dependen funcionalmente de ID sucursal, justo lo que he dicho. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, nos suelen dar ejercicios de A infiere B y C infiere XY. No es nada más que este tipo de visualización. Por ejemplo, ID sucursal infiere dirección, teléfono y ID gerente, nombre y sexo. Esto podría decir que X infiere Y, Z, W, H y K. De hecho, aquí debería ser sin comas. Directamente les muestran todos los datos agrupados, ¿verdad? Pero en la misma tabla también W infiere H y K. Son los mismos datos, por lo cual tiene que ser los mismos datos. Aquí ya tenemos un grupo de datos que nos están mostrando cuando nos dan ejercicios. Creo que vi en su práctica del día miércoles que les dio este tipo de datos. Están agrupados. X infiere Y, Z, W, H y W infiere H y K. Entonces de ahí ya pueden ir aplicando algunas leyes para simplificarlo todo. Acá ya teníamos los datos duplicados por el ejemplo que hemos visto anteriormente. Y también tenemos las dependencias transitivas. Por ejemplo, esta dependencia funcional, si no me equivoco en su documento que les pasó el doctor Tapia, se llama dependencia completa, porque a partir de el código, por ejemplo ID sucursal o ID gerente, podemos inferir todos los demás datos. El nombre, sexo, dirección, teléfono, y es completa porque está ahí, no necesitamos movernos a otro lado. En cambio, la dependencia funcional transitiva eh, podemos entender que trabaja ya en dos tablas. Ya, lo más simple de explicar, puede trabajar en dos tablas. Y desde un ID empleado, por ejemplo, yo puedo llegar desde el ID empleado hasta el ID sucursal. Pero desde directamente no puedo llegar a la dirección de la sucursal. De ahí tengo que hacer una, por ejemplo, subconsulta del ID sucursal para llegar a la dirección. Pero esto es una dependencia transitiva.
que de X puedo llegar a Y, o sea, de ID empleado a ID sucursal, y de ID sucursal a dirección. Eso ya es transitividad. Eso era el segundo que les ha mostrado, creo. Y luego tienen que tener en cuenta la diferencia entre clave y superclave. Una clave no es nada más que, bueno, en este ejemplo, esto vendría a ser una clave, prácticamente. De hecho, puede haber un grupo de claves. Creo que acá no puse un ejemplo. Un ejemplo común que van a encontrar en internet es de una mesa de un restaurante. Por ejemplo, la mesa si tiene un código, por ejemplo, la mesa número 7, no saben qué, qué persona que fue a comer se sentó ahí. Y pueden saberlo si saben la fecha y el código de mesa, o sea, un grupo de dos claves. Si saben la mesa, no saben quién fue a comer, pero si saben la mesa y la fecha, con hora obviamente va a estar la fecha, ahí ya saben qué persona fue a comer y qué personas se sentaron en esa mesa. Esa es eh, una agrupación de dos llaves para saber los demás atributos. A partir de ahí pueden saber el nombre, el plato que ha pedido y todo lo demás. Entonces, una clave, dado un esquema R, un esquema es todo las llaves, y un conjunto de dependencias funcionales, esos son de X infiere a Y, de Y infiere a Z. Se dice que X infiere a R es la clave si cumple las siguientes dos condiciones. Uno, que F, o sea, el conjunto de dependencias funcionales, implica que de la llave principal infiere a todos los demás datos. Digamos, del código de gerente infiere al nombre, al sexo, a la fecha de nacimiento, etcétera. Es decir, que solo la llave es necesario para todas las demás claves. Y no existe ningún Z que esté en X. Esto quiere decir que no existe ningún otro dato. Por ejemplo, digamos esta ID sucursal. Yo tengo la clave que ID empleado va a inferir a todos los demás datos. Pero no debe existir un otro dato, por ejemplo ID sucursal, que me permita hacer el mismo procedimiento. Si tengo ID sucursal no debería poder obtener todos estos datos. Y si obtengo, ahí hay algo mal. Entonces no es una clave. Entonces no existe ningún otro valor que esté dentro de Z. No existe ningún otro valor que esté dentro de los datos de Z. Tal que las dependencias funcionales impliquen que Z, es decir, este otro valor, impliquen todos los demás campos o los demás valores. Esta es la condición de minimalidad. O sea, desde un código, el más pequeño prácticamente, tiene que inferir a todos, pero no puede ser de viceversa ningún dato. Y la superclave no es nada más que del esquema R de todos los datos. Es aquella donde X infiere a todo lo que teníamos la clave. O sea, los datos de la columna X determinan el contenido de las demás columnas. No hay mucha diferencia. La única diferencia es que en una clave podríamos tener un grupo de claves, como les dije, de las mesas y de las fechas. Esto quiere decir que la clave de un esquema es aquella cuyos atributos determinan el valor del resto de los atributos. Y este conjunto de atributos es mínimo. La diferencia entre la superclave y una clave, aquí está, es la clave mínima en cantidad de atributos. Mientras que la superclave podría tener atributos que determinen a los otros, pero podrían obviarse, ya que los atributos determinados por estos ya están determinados por otros atributos. Y eso es más que todo lo que les iba diciendo. Si hay otro dato, para que vaya obteniendo a los demás datos. Bueno, solamente entendiendo esta forma de escritura de X implica Y, Y implica A, B, C, y relacionándolos con una base de datos real, por ejemplo, ID empleado implica nombre, apellido, sexo, ya podríamos empezar a aplicar los axiomas de Armstrong, que solo son tres, y luego de esas tres hay tres reglas de inferencia. O sea, no es muy complicado. De hecho, si sacan una captura de esto, es un formulario prácticamente. Que de los axiomas de Armstrong son tres: reflexividad, aumento y transitividad. Reflexividad es si de Y implica X, entonces de X, perdón, si Y es un subconjunto de X, entonces de X implica Y. ¿Qué es un subconjunto? Es decir, si sexo lo puedo obtener de ID empleado o cualquier otro atributo, por ejemplo nombre lo puedo obtener de ID empleado, eso quiere decir que de ID empleado infiere nombre, o infiere sexo, infiere fecha de nacimiento, infiere todo. Esa es la reflexividad. De cualquier dato que pueda obtener de aquí,
desde el código, entonces el código infiere ese dato. Aumento. Si tengo que X infiere a Y y le aumento cualquier atributo, por ejemplo Z, entonces XZ infiere a YZ. Entonces es algo lógico si lo piensas. Si lo aumento a la parte izquierda un valor, también tengo que aumentar la parte derecha. Es como matemática. Y la transitividad, que ya lo hemos visto acá, la transitividad, si tengo que de X puedo llegar a Y y de Y puedo llegar a Z, entonces por lógica de X puedo llegar a Z con la transitividad. Esas son las axiomas de Armstrong, son solo tres. Y las reglas de inferencia son también tres. Una es descomposición. Si tengo que de X puedo llegar a Y y a Z, independientemente entonces de X puedo llegar a Y también de X puedo llegar a Z. No necesito tenerlo agrupado, lo puedo desagrupar, por eso es descomposición. En la parte de unión es el caso contrario. Si de X puedo llegar a y de X puedo llegar a Z, entonces de X puedo llegar a YZ. Ya. Y la pseudotransitividad, que ya este es el más complicado de toditos, aunque eran muy sencillos, trata de esta manera. Si de X puedo llegar a y de WY puedo llegar a Z, aquí hay un poco raro. Aquí puedo comparar de X llego a Y y de WY llego a Z, entonces de WX puedo llegar a Z también. ¿Por qué? Porque de WX llegaba a Y. Entonces aquí simplemente lo está reemplazando el Y por el Z. Entonces este es el más complicado, más raro de todos, pero si lo analizan bien, o sea, no es complicado, prácticamente es reemplazarlo. Si de X llego a y de WY llego a Z, entonces de WX tengo que poder también llegar a Z. ¿Por qué? Porque al inicio podía llegar. Entonces, una vez con estos axiomas y reglas, que mejor si lo tienen como formulario en un costadito, solo son estos 6, pueden empezar a resolver ejercicios de dependencias funcionales. Y para ahorrar tiempo les voy a pasar estos ejercicios. ¿Dónde están? Creo que son estos. Un segundito. Dependencias funcionales, creo que es esto. Ya. Generalmente los problemas de dependencias funcionales son de esta manera. O sea, les dan un conjunto de relaciones, sean las dependencias AB infiere C, CD infiere E, D infiere F, pruebe que ABD infiere F. Generalmente estos son los ejercicios que dan o que entran en tipos de exámenes. Entonces les voy a pasar este documento que ya tiene aquí un solucionario, que está más abajo, soluciones selectas. Está acá el solucionario con qué axioma o regla de inferencia se ha trabajado. Y para que lo estén analizando. De todas maneras, unos ejercicios distintos a esto voy a mandarles también. ¿Dónde están? Están aquí. Estos solo son ejercicios, no es nada de teoría. Ya, entonces continuando. En sí, eso es todo lo de dependencias funcionales. Solo tienen que entender cómo está funcionando y ir aplicando los axiomas de Armstrong. Aquí sí es práctica, hay que practicar. Y a ver, esto lo voy a poner en otro video, perdón.